Al fascismo se le destruye. El diálogo no es para las bestias. Jean-Paul Sartre. A continuación le doy la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre esta contundente victoria de la izquierda en la Argentina en las legislativas de Buenos Aires. 47% para el partido que aglutina tanto al kirchnerismo, al peronismo y otros sectores de la izquierda, con Axel Kicillof a la cabeza. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo sentirlo? Y cómo proyectarlo también de cara a lo que sería la elección general en el 26 de octubre. Bienvenido. Gracias, querido Frank. La victoria del peronismo es una victoria histórica porque hay que recordar que por cerca de 20 años este movimiento histórico en Argentina no había ganado con tanta contundencia, ¿no? No olvidemos que fueron cerca de 14 puntos que les llevó esta gran confusión de partidos de izquierda, desde el peronismo hasta también otros movimientos que aunaron esta causa común, ¿no? Me parece fabuloso porque esta es un primer pulso político que se está generando en Argentina. Recordemos que en los próximos meses van a venir unas nuevas elecciones y estas son unas elecciones más contundentes, ¿no? Pero por el momento yo creo que la provincia de Buenos Aires le puso un freno a la motosierra del mamarracho de Milei, lo cual me parece fabuloso, ¿no? Porque estos gobiernos que se dicen ser lo nuevo practican estas recetas antiguas, que es poner el tema de las agresiones, romper los derechos humanos, quitar medicinas a los jubilados y agredirles, y lo que han hecho históricamente, ¿no? Que es prácticamente pagar las deudas con el Fondo Monetario Internacional mientras cientos y miles de argentinos se mueren de hambre en las calles. Así que yo celebro esta victoria de Argentina, celebro de que después de 20 años el movimiento de izquierda como el peronismo haya vencido en esta contienda que se dio el día domingo pasado. ¿Crees que pudo influir el tema de los casos de corrupción monumentales de la hermana de Javier Milei, coimas que habría recibido y que prácticamente el Ejecutivo está como negando o quizás obviando estos temas y dejándoles como que fueran algo no tan relevante e importante en la provincia? Sí, a ver, tuvo un impacto importante, ¿no? Porque la última semana se destaparon los escándalos de la hermanita de Milei, ¿no? Y ahí se podían ver incluso audios donde afanaban a muchas personas con discapacidad para robarse la plata, que tampoco es algo que no ocurre en América Latina, ¿no? Recordemos cómo acá se hizo millonario el cooperador eficaz de la Fiscalía General del Estado, el señor Daniel Salcedo, quien en plena pandemia, estimado Fran, tú deberás recordar, el tipo este vendía los insumos médicos al triple o incluso 5 veces más al precio normal, ¿no? Provocando muertes de una forma inaudita mientras el cooperador estrella de la Fiscalía se enriquecía. Así que me pareció interesante cómo en esta última semana destaparon estos escándalos y no solo eso, sino que hay que recordar lo que ha pasado en este último tiempo en Argentina, que ha habido recortes en los salarios, recortes en las pensiones de los jubilados, ha habido incluso violaciones a derechos humanos. Tú debes recordar el caso de un fotógrafo independiente que estuvo cubriendo una manifestación bastante importante en Argentina y ¿qué pasó? Casi lo matan de una forma inaudita. Lo recuerdo tanto a este chico porque era una persona como tú y yo, que hacía periodismo de una forma disruptiva, ¿no? Que trataba de estar con los jubilados, que trataba incluso de graficar cómo eran estas violaciones permanentes a los derechos humanos que se da en esta Argentina del esquizofrénico, del retardado mental de Javier Milei. Así que esto me parece que es un justo freno del pueblo de Buenos Aires, que además representa cerca del 40% del padrón electoral, que no es una cifra menor. Así que vamos viendo, ¿no? Vamos viendo de aquí en las próximas elecciones que serán en meses, a ver cómo se decanta el futuro de Argentina. Casi el 40% de la elección está
está contenida en la provincia de Buenos Aires. Esto podría vaticinar una victoria contundente en las próximas elecciones del 26 de octubre, o quizás le haría rever algunas de las políticas de Javier Milei. Pero si es que es así, no estaría yéndose en contra de lo que él mismo propuso desde un inicio. No, al contrario, al cierre mismo del día, de una manera insólita, yo pensaba que Javier Milei no iba a dar declaraciones de prensa, pero al cierre del evento él dio unas declaraciones y es tan audaz este individuo, ¿no? Que al contrario de reflexionar, dice que va a generar que este proyecto, que es prácticamente un proyecto de derecha, que se agudice, ¿no? Es decir, el modelo que ya está generando pobreza en Argentina va a generar más pobreza. Así que yo creo que no hay reflexión, al contrario, este tipo de protagonismos que tiene la derecha, prácticamente en Javier Milei, prácticamente en Daniel Noboa, que si tú te pones a analizar, Frank, son una construcción muy parecida. Tú mira el sello que tiene el movimiento de Javier Milei, tiene el mismo color del el bananerito que tenemos acá como presidente de la República, es del mismo color morado, ¿no? Así que prácticamente estas personas que se dicen o se creen lo nuevo de la política son el reencauche de lo que hemos venido viviendo en prácticamente en el Ecuador en estos últimos años, en estos últimos 40 años de democracia, ¿no? Como yo lo he manifestado aquí, Novo es un reencauche de los social cristianos, es un recauche de la democracia popular y todos estos movimientos de derecha que han destrozado mi país. De igual manera, Milei es la misma génesis de Novoa, ¿no? Pero con un poquito más de histrionismo, ¿no? Este tipo canta, además, en sus inicios, me parece que fue portero, entonces tiene como estas bondades histriónicas, pero ya al momento de gobernar son puro humo, como les gustaría decir a mis amigos argentinos, ¿no? Así que yo celebro esta victoria popular, celebro que Argentina esté despertando y veremos qué pasa. Todavía hay un camino muy largo, ¿no? Y estas personas son capaces de todo. Ya pudimos ver aquí en Ecuador que incluso mataron uno de los suyos, que era Fernando Villavicencio. Veamos de lo que son capaces. Recordemos que incluso la ex presidenta de la República Argentina está proscrita. Prácticamente han eliminado los derechos políticos de la expresidenta, ¿no? Quien fue esposa de Kirchner. Así que veamos qué ocurre en el futuro, pero yo creo que este es un despertar importante, como lo dije, ¿no? Buenos Aires representa cerca del 40% del padrón en Argentina, así que este es un primer batacazo de lo que ocurre, ¿no? Veamos qué ocurre en el futuro, pero me parece que son buenos aires esto sí. Y ahí podemos observar la contundente victoria del peronismo sumado al kirchnerismo versus ese partido de extrema derecha de la Libertad Avanza. Casi 14 puntos de diferencia, un triunfo histórico. Y recordando también las palabras de Javier Milei, que dijo que prácticamente iba a enterrar a la izquierda. ¿Qué pasó, Milei? No enterraste nada, más bien parece que tú estás cavando tu propia tumba. Al respecto, y ya que tocaste el tema de Novoa, por lo menos a Milei, yo siempre he dicho, hay que reconocerle que de inicio dijo que iba a eliminar ministerios, que iba a recortar presupuestos en salud, educación, que prácticamente no le interesaban los jubilados ni los discapacitados. Pero en el caso de Ecuador, Noboa nunca dijo eso en el discurso, pero está haciendo casi calco y copia de la política de Milei. ¿Por qué el uno sí fue honesto, por lo menos al inicio, y por qué el otro nunca lo dijo en campaña? De hecho, recuerdo a Novoa defendiendo el tema laboral, diciendo que si se hacía el trabajo por horas, que él quiere volver a plantearlo en una consulta popular, él decía que no, que eso era regresión de derechos. ¿Por qué estas dos personas que tuvieron dos discursos diferentes se parecen tanto al final? Porque todos han sido parte de una misma fórmula del desastre, ¿no? Que es privilegiar el fondo monetarismo.
prácticamente que todo se pague a través de deuda y que los sectores sociales y sobre todo los que más necesitan carezcan de elementos tan importantes y tan vitales como son la salud y la educación. Eso es lo que marca las similitudes de Noboa con Milei. Así Noboa en el 2023 haya dicho que él es mucho más cercano a Lula que a otros gobernantes de derecha, ya en los hechos podemos ver todo lo contrario, ¿no? Noboa está generando una política de que es prácticamente eliminar todos los derechos a los trabajadores. Noboa está recortando los recursos en la salud, está recortando los recursos en la educación y está prácticamente privatizando todo el país. ¿Para quiénes? Para el capital financiero internacional que siempre termina aunando esfuerzos con esta oligarquía rancia y terminan enriqueciendo. Es prácticamente lo que está haciendo Milei, pero como tú bien dijiste, yo creo que en Argentina hubo el error, mi querido Frank, de que no se pudo sostener en cuanto al tema económico, ¿no? Yo creo que el último presidente que tuvo la Argentina, que fue un presidente progresista, no mejoró la capacidad de vida de los argentinos. Y al fin y al cabo, ellos se sintieron decepcionados y decantaron por este proyecto, ¿no? Este proyecto que ha sido atroz y ha sido muy voraz en cuanto a devorarse las ilusiones de vida del pueblo argentino, pero que de una forma importante le ha dado un fuerte golpe de nocaut. Esperemos unos mesecitos más para cantar victoria, el caos definitivo, pero este es un golpe brutal, ¿no? Porque como tú bien decías, yo vi esta publicidad prácticamente horrible, ¿no? Donde tiraban, no sé qué era, como globos, como plastilina sobre el movimiento del peronismo, diciendo que les van a enterrar, que nunca van a volver, pero en la política ese tipo de de egos se paga muy caro. Así que lo que está viviendo Milei, que sirva como lección también a Noboa, ¿no? Este Noboa que está sumamente inflado, que pese a todas las cagadas que ha hecho, tiene una aceptación más o menos de entre el 40 al 50%, pero también ya el pueblo ecuatoriano está viviendo en carne propia la falta de medicamentos, las carreteras que se comen las llantas de tus coches, la falta de cupos en las escuelas y en las universidades, y qué es lo más atroz, que prácticamente de ser el segundo país más seguro de América Latina, ahora somos el segundo país más violento del mundo. Así que tarde o temprano, este tipo de actuaciones, este tipo de gobiernos que únicamente se sustentan en las redes sociales y en los medios de comunicación caen, porque la realidad no puede taparse por propaganda. Pero ahí hay una realidad también, que el votante de Milei quería los recortes, quería que se eliminen ministerios, querían quizás por odio todo lo que está haciendo Milei. Y ahí yo te pregunto, ¿cómo cambiar en tan poco tiempo? O quizás ya se dieron cuenta de lo que es tener un gobierno de extrema derecha, un gobierno que si no atiende a los jubilados, que si no atiende a la salud, que si no les da diálisis, los pacientes se mueren, que si no les dan ayudas a los discapacitados, van a terminar en un problema caótico. Quizás ese puede ser la lectura de estos resultados, porque insisto en eso. Milei por lo menos fue honesto desde un inicio con su política de extrema derecha, antiderechos y demás. Al caso contrario de Noboa, que él no llegó con ese discurso. Quizás en este caso de los votantes de Milei se dieron cuenta de lo que es tener un gobierno de extrema derecha. A ver, yo creo que esa pregunta es un poquito compleja de responderte porque yo conozco, digamos, desde la generalidad, pero decirte es una particularidad desde unas características sociológicas de cómo actúa el votante de mi ley, me sería muy difícil responder, Claro. pero en general lo que he descrito durante estos términos es lo que ha venido haciendo mi ley de una forma atroz, ¿no? Que es prácticamente golpear a jubilados, que es que ahora exista una pobreza extrema en Argentina
y que esté todo cada vez más caro. Entonces yo creo que esos son actos demasiado evidentes que no puedes ocultar por más amor o cariño o ganas de transformación o cambio que tuviste por este loquito que dice que quiere utilizar motosierras para gobernar. Creo que al fin y al cabo la gente va despertando, ¿no? De estas pesadillas, porque como tú bien dices, o sea, Milei no se puso el disfraz como lo hizo Noboa, de este tipo más alineado a políticas socialdemócratas. No, al contrario, él expuso a cuerpo entero quién es, Claro, pero ese mostrarse a cuerpo entero también representa lo que ha venido siendo la derecha, ¿no? En el continente, que es prácticamente alinearse a Estados Unidos, alinearse al Fondo Monetario Internacional, mientras miremos el ejemplo de Brasil, que se está uniendo a los BRICS, que está uniéndose a esa potencia mundial, que es la China, que es la Rusia y que obviamente es la India, y desde ahí es una verdadera revolución y es una nueva política, ¿no? Una nueva política es que existan sistemas modernizados, de que la tecnología se utilice para el confort de la humanidad, para que prácticamente la ciencia sea el motor revolucionario de la humanidad. Y no estas políticas que utiliza Estados Unidos a través de sus lacayos, que son dos aquí, ¿no? Que son Ecuador y que son Argentina y Perú también, que es prácticamente convertirnos nosotros en el patio trasero, que es nosotros hacer estas cárceles para que Estados Unidos ahí coloque a sus desechos, ¿no? Porque ellos lo ven así, no ven como personas, no ven como civilización, ellos ven como personas que deben ser castigados y por tanto... Obviamente aquí no hay una política de progreso como lo está haciendo Rusia, como lo está haciendo China. Al contrario, acá es una política de verse subordinado el país ante esto. No es casual de que este político, de que este ministro de Estado, Marco Rubio, estuvo aquí en el Ecuador, porque días atrás hubo una reunión muy importante donde ahí se dio justamente la unidad de países importantes como fue India, como fue Rusia, como fue Brasil, y que esos sí tienen una perspectiva, ¿no? Mientras acá nos tienen embobados hablando de que estamos nosotros haciéndole el juego al cartel de los soles, que ni existe, mi querido Frank, que ni existe esas absurdos solo en la que nos imaginación de colocan a Donald Trump nosotros. nomás existe. Claro, y a nosotros nos tienen hablando de ese sinfín de estupideces. Mira cómo son la cooperación entre estos países que te acabo de describir, que están unidos a los BRICS, que de hecho ya Rafael Correa tuvo la perspectiva de hacerlo. Y no es que nos endeudamos con los chinos, no. China es una superpotencia. China prácticamente en cuanto a tecnología, en cuanto incluso al tema armamentístico, destrozaría a Estados Unidos, Frank. Pero todavía tenemos esos mitos, ¿no? De decir que, chuta, Estados Unidos va a mejorar el mundo y que no se metan con ellos. Son cobardes, porque además utilizan este tipo de estrategias, ¿no? Que es los tontos útiles, como Novoa, para tratar de generar un quiebre en las relaciones con Venezuela, en el sentido de naturalizar o dar por hecho este cartel de los soles, ¿no? Porque si tuvieran la capacidad operativa de invadir Venezuela, lo harían, pero Venezuela ya se preparó hace algún tiempo atrás y tiene un Claro. ejército que incluso es superior a Colombia. Es por eso que no utilizan esta entrada directa como la han hecho en países de Centroamérica, sino que están tratando de primero generar esta asociación de Maduro con el crimen organizado, ¿no? Para obviamente destrozar la imagen de Maduro, que hace mucho ha tenido ya estas campañas sistemáticas. Y lo otro, obviamente, es colocarles estos barcos a orillas de la costa venezolana, pero no tienen ni la capacidad ni tampoco los aliados para, para invadir Venezuela, porque además, como lo dije anteriormente, las tropas venezolanas hace mucho tiempo están bien entrenadas y obviamente tampoco Colombia se va a unir a ese sueño descabellado de este loco de Trump y es eso, ¿no? Nosotros
Creo de que lo cual, deberíamos mirar hacia el progreso, hacia los BRICS, no hacia esta política fondo monetarista que durante estos años ha destrozado a nuestro país. y claro, incluso Brasil también ha dicho que no va a permitir ninguna injerencia, porque a la final ellos sí aprendieron de la historia. Colombia y Brasil han sido muy enérgicos en ello, de decir que no van a permitir la invasión a un país, no porque le caiga bien o porque le caiga mal Maduro, sino por las consecuencias a posteriori, como lo que pasó en Medio Oriente con Irak por esas supuestas armas nucleares. De lo cual también profundizaremos en alguna otra oportunidad. Para cerrar con esto de Argentina, ¿qué decir de la respuesta de Cristina Fernández, quien recibió la noticia desde el balcón de su casa, tomando en consideración que ella ha sido una perseguida política, le ha tocado estar con prisión domiciliaria, pero alrededor de su casa cientos, miles de manifestantes, de militantes, fueron a festejar este triunfo. Y ella dijo lo siguiente: viste mi ley, banalizar y vandalizar el nunca más que representa el periodo más negro y trágico de la historia argentina no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes tampoco, pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto de los que todavía tienen laburo, endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos y encima con las tarjetas reventadas. Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy. ¿Cómo interpretar este tuit después de la contundente victoria del kirchnerismo junto al peronismo versus esta extrema derecha de la motosierra de Milei? Cristina Fernández es una política brillante, ¿no? Y no solamente es brillante, es una mujer muy valiente, que pese a la arremetida brutal de los medios de comunicación de Argentina, que son una porquería como los de acá, ella ha aguantado con fuerza, con vehemencia, porque además Cristina es una militante, no es una política que ha hecho su camino al incluirse como una ministra, al ser tecnócrata, sino que Cristina, durante su largo trajinar y trayectoria política, ha venido militando desde las bases, ¿no? Y esta característica es muy impresionante como para luego entender del por qué la vehemencia, la contundencia y no dar su brazo a torcer ante cualquier embate de la extrema derecha. Me parece que eso es fenomenal, porque es un cuadro formado desde los sectores populares. Recuerden o miren ustedes, amigos, a mí no me crean, miren videos de Cristina militando desde que tenía 19 años, yendo a barrios sumamente complicados de Argentina. Y además de esa fue puntal, ¿no? Para el gobierno de su esposo, ese histórico líder del kirchnerismo, que es Néstor Kirchner, ¿no? Así que fueron una pareja bastante importante en el desarrollo de Argentina. Y si él ha aguantado, digamos, persecuciones, si él ha aguantado incluso que le hayan querido asesinar y se le encasquilló la bala a este sicario, si no, no estuviese aquí Cristina. Así que es una persona con principios que no va a cambiar, no va a cambiar nada de lo que ella sienta, porque su corazón, sus anhelos está para el pueblo argentino, ¿no? Y es algo práctico lo que le dice Argentina, rompe esa burbuja que te hace creer que porque gritas, que porque nos puteas, porque nos odias, el pueblo argentino va a hacer genuflexión de todas las cagadas que haces, Milei. Al contrario, porque el pueblo argentino también se cansa de estos personajes histriónicos, que es lo único que tienen eso, ¿no? Estos histrionismos, este odio al fin y al cabo inoculado por las redes sociales, pero ya cuando vas a los resultados palpables son una mierda, porque hay que decir las cosas como son. El gobierno de Milei y el gobierno de Daniel Noboa son una porquería, son gobiernos que no tienen alternativas de cambio ni de vida para sus votantes. Y eso se dicen ser la nueva política, ¿no?
mientras a la Revolución Ciudadana y al kirchnerismo le encasidan como si fuera lo viejo, cuando en realidad la Revolución Ciudadana sacó 2 millones de personas de la pobreza. La Revolución Ciudadana tuvo inversión extranjera histórica, lo cual pregonan, ¿no? Estos mandaderos del FMI, que es su sellito, ¿no? Que vamos a traer inversión extranjera. Nada, no, nada, nada. Pero Desde, vaya a ver lo que trajo la Revolución Ciudadana. Perdón, me desde, decías, Frank. desde Moreno, que dicen, a raíz de este plebiscito, esta consulta popular y referéndum que hizo, va a venir la inversión extranjera. Lo mismo dijo Lazo, lo mismo ha dicho Noboa. Lo cierto es que entre los indicadores, la inversión extranjera en el país están en caída libre. Y Para acá, fina- Frank, para fin- perdón, solamente para dar datitos, ¿no es cierto? Datos importantes de cuáles han sido los hitos de Rafael Correa en contraste de Daniel Noboa. Sí, me gustaría decirte 6 datitos, porque a mí me gusta siempre hablar con hechos, ¿no? El primer dato importante, abuelo de Paloma, Frank, en un minuto te lo digo. Adelante. Eh, 4.031 millones de dólares de flujos de inversión extranjera entre el año 2011 al 2015. Datísimo. 455 unidades de policía comunitaria y 13 unidades de vigilancia comunitaria, además de la creación del Servicio Integrado de Seguridad, el ECU 911. 70 escuelas del milenio y 4 universidades emblemáticas, Yachay, UNAE y KIAM, Uniartes construidos, ¿no? Se construyeron y se repotenciaron y se pusieron en marcha 47 hospitales y 63 centros de salud. Y por último, 14 proyectos hidroeléctricos y 6 proyectos multipropósitos que fueron inaugurados por lo viejo de la política, que dice Daniel Noboa, ¿no? Sí que hay que cagarse de risa de esta gente y demostrarles nada más con datos de lo que sí es tener un gobierno que piense en la ciudadanía, que sí es tener un gobierno que realmente sí está procurando hacer nuevos liderazgos, porque realmente eh, Novoa no es nuevo, Frank. Novoa es parte de esta rancia política y la revolución ciudadana, con todo lo que te acabo de describir, sí representa lo nuevo, lo que no se hizo históricamente en este país. Y es interesante, a Correa le critican y cuestionan todas las obras, pero a Lazo, ¿qué le pueden criticar? Un poste de luz en Otavalo. A Noboa, ¿qué le pueden criticar? Reinaugurar un ascensor, un medidor de luz, y eso lo ven como obra emblemática. Ahí es cuando uno dice en qué país vivimos. Antes de finalizar, y bueno, vamos a dejar el tema de la seguridad para una siguiente, pero sí te voy a pedir un abrebocas de lo que dijo la, la hija de José Delgado. Antes de ello, no podía faltar lo que dijo Axel Kicillof. Y con referencia a esta especie de triunvirato que se ha aglutinado a Fuerza Patria, dijo lo siguiente: a los que permitieron con generosidad y sabiduría forjar una sola boleta, la de Fuerza Patria, gracias Sergio Massa, gracias Cristina Kirchner, injustamente condenada que hoy tendría que estar en este escenario. A los compañeros que van a ser candidatos en a la elección de octubre. ¿Cómo ver este triunvirato? Se lo puede ver de esa manera, Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que está liderando Buenos Aires y que dicho sea de paso, en los festejos ya hablaban de una posible presidencia de Axel. Daniel, Axel es un fuera de serie, ¿no? Axel es, yo creo que de las figuras más descollantes. Yo ahí lo descubrí ya hace algún tiempo, debe ser cerca de unos 8 años. Un joven brillante, ¿no? claro. Joven brillante que forma parte de todos estos liderazgos interesantes que ha tenido el peronismo, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se ha ido un poco fraccionando, pero al final coluden, se unen en base a la humildad, que me parece que es lo más lindo, ¿no? Eso me parece que es lo más loable de este triunvirato del progreso que pronto va a aterrizar en Argentina. Me parece hermoso y también es una lección para acá en el Ecuador, ¿no? Yo creo que hay que deponer, yo especialmente hablo con nombre y apellido. Yo sí no digo o dejo suelto la idea a la Conalle y a Pachacutic. En estas 2 últimas elecciones prácticamente han esquivado la unidad
o han dicho de una forma como si tuvieran vergüenza de unirte al proyecto de la Revolución Ciudadana, cuando ya Argentina nos ha dado lecciones históricas de cómo se debe vencer a esta derecha fascisma, que es prácticamente generando una unidad en base a un proyecto progresista y obviamente al horizonte de futuro que se tendrá. Así que celebro este triunvirato del triunfo y mi abrazo fuerte para Cristina, Cristina que está sufriendo las barbaridades del fascismo, pero no es para siempre y pronto vamos a tomarnos el cielo con las manos, no solamente en Argentina, también en Ecuador. Es cuestión de tiempo nada más. Tomarnos el cielo por asalto, recordaba esas frases y esas palabras de Pablo Iglesias hace unos 8 años. Qué bonito que sonaba en ese entonces. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.